Las matrices de puntos, en inglés dot plots, constituyen uno de los métodos más sencillos que se pueden aplicar en el alineamiento de secuencias biológicas. Estas matrices permiten representar de manera gráfica las regiones de correspondencia entre dos secuencias, ya sea de nucleótidos o aminoácidos. Básicamente, el método consiste en la construcción de una matriz que contiene en su primera fila los caracteres de una de las secuencias y en la primera columna los caracteres de la otra secuencia a comparar. Seguidamente se colocan puntos en las celdas donde se verifican coincidencias entre ambas secuencias. Y una vez completado, se identifican las regiones de correspondencia entre ambas secuencias que emergen de las conexiones entre puntos consecutivos que una vez conectados forman líneas diagonales en la matriz. Como se puede apreciar, es un método muy simple y que nos puede proporcionar una idea general del grado y la extensión de correspondencias entre elementos de dos secuencias. De esta manera, según el trazado de las diagonales que observamos en el gráfico, podemos reconocer cambios entre las secuencias, como por ejemplo mutaciones que se identifican por una interrupción de la diagonal o inserciones y deleciones que se identifican por el desplazamiento de la diagonal. En estos casos, el sentido de la conexión entre diagonales nos indica la secuencia donde habría que introducir los espacios vacíos o gaps en el alineamiento. Esta representación también nos permite identificar diferentes situaciones que pueden ocurrir al comparar secuencias de genes y proteínas, como regiones donde hay transposición de elementos o regiones repetitivas que se identifican por patrones de diagonales que indican los sitios de coincidencias separadas por las regiones de no coincidencias. Para aplicar este tipo de aproximación en la comparación de secuencias biológicas, generalmente se requieren algunas implementaciones que varían el tamaño o la intensidad de los puntos en función del grado de correspondencias consecutivas, ya que de lo contrario sería muy difícil de identificar las regiones relevantes de conservación, las líneas diagonales, debido al ruido generado por coincidencias espurias entre caracteres de ambas secuencias, sobre todo cuando esto ocurre a gran escala con una gran cantidad de elementos. Es por ello que se utilizan diferentes ajustes para solamente visualizar las coincidencias en la diagonal por encima de cierto rango y en una determinada ventana de selección. Aplicando estos ajustes al método, se pueden encontrar regiones relevantes de coincidencias entre dos secuencias que de otra manera quedarían ocultos debido a la gran cantidad de caracteres que posee. A manera de resumen, podemos decir que las matrices de puntos constituyen un método cualitativo para la comparación de secuencias que nos permite identificar sus regiones de correspondencia, así como su organización de una manera visual.